bueno, creo que la tutora estaba ahí. Sí, Jimmy, buenos días. Hola Liz, buenos días. Una consulta, hay un alumno que está entrando pero sin sus datos. Está ingresando con un nombre de un juego, ¿no? Entonces no lo estoy dejando entrar por eso, ¿no? No sé si me puedes ayudar para comunicarlo a que ingrese con su nombre, ¿no? Ya, ¿qué Por juego favor. es? ¿Cómo dicen su usuario? Decía Free Fire. Free Ellos ya Fire. saben, es uno de los juegos que ellos... Ya, a ver, voy a poner en el grupo, ¿ya? Porque si en 5 minutos en un minuto no lo modifican, se elimina. Sí, pues ya peor va a ser para él, no va a poder ingresar. Ya, Mejor que... ahorita le voy a Ujú. al grupo. Un minuto, dame un minuto. Sí, hay varios alumnos, personas que se están filtrando, y van a malograr nuestra clase. Muy bien, chicos, sí. Sí, entiendo, muchachos, no se preocupen. Ya, listo, vamos a empezar entonces. A ver, chicos, eh, nuevamente buenos días con los que se han sumado en la última parte. Y bueno, ¿no? Hoy día nos toca seguir avanzando con los temas del curso asignados a este año, tercero. Y bueno, ¿no? Hoy día tenemos que complementar nuestros estudios conociendo otras civilizaciones americanas que se desarrollaron prácticamente en el mismo contexto histórico que los incas, pero en otros lugares de América. Entonces vamos a ir conociéndolos. Hoy día tenemos que hablar de mayas y chipchas. En tu libro dice chipchas y mayas, ¿no? Hemos invertido nada más el oro. ¿Ya? Muy bien, vamos a empezar. Muy bien, vamos a empezar con la civilización maya, ¿no? Cuando hablamos de los mayas, estaríamos hablando de una de las tres más grandes civilizaciones que se terminaron desarrollando en la zona de América prehispánica. Cuando yo digo el término prehispánica, hace alusión a una civilización que se desarrolló antes de la llegada de los españoles. Eso significa prehispánica. Muy bien, vamos a empezar viendo la parte de la ubicación. Si ustedes observan el mapa, miren aquí el mapa que está en el medio, nos indican que los mayas se ubicaron en la zona de Centroamérica. Claro, y su influencia llegó hasta algún sector de Estados Unidos, como Florida, o también hacia algunas zonas de América del Sur, como el caso de Colombia. ¿En qué parte específicamente se ubicaron ellos? Aquí, en esta zona de color naranja, ¿sí? No sé si ven, observan. Profe, ¿eso qué es? Es una península. Por aquí puedes observar en la imagen 1, la península se denomina Península del Yucatán. ¿Ya? Península del Yucatán. Ahora, cuando nosotros hablamos de la península del Yucatán, tenemos que tener en cuenta lo siguiente nosotros. Esa península forma parte actualmente de algunos países. Hay países que se ubican ahí. Profe, como por ejemplo, ¿qué países? Belice, un país que de repente nunca has escuchado. Belice. Guatemala, ¿sí? Guatemala. En la zona sur de México, miren por aquí, también abarca parte del país de Honduras en la actualidad, así como también partes del territorio del país de El Salvador. No se olviden eso. Ya, listo. Si en 2 minutos no cambia su nombre y todo eso, pues simplemente lo elimino, ¿no? Acaba de retirarse, por ejemplo, ya no está ahí. Ya, bueno, gracias, Miss. Muy bien. Entonces, ya tenemos la ubicación de los mayas, ¿no? Hemos dicho Centroamérica, península del Yucatán, y se habla de territorios de hasta cuántos países, chicos, hasta 5 países, ¿no? El norte de Honduras, también de El Salvador, Guatemala, Belice y el sur de México, ¿sí? Incluso en este tercer mapa que tenemos por aquí, vamos a ubicar
las distintas construcciones mayas. Los mayas van a tener varias construcciones. La que apreciamos en la imagen introductoria de nuestra clase viene a ser de repente la de mayor importancia. Es esta de aquí, se llama Chichén Itzá. Pero si nosotros observamos, tenemos Tikal, Palenque, ¿sí? Que son otras más conocidas, así como también Uxmal, ¿no? Y vamos a conocer algunas más. ¿Sí? Muy bien. Vamos a continuar ahora. Aquí tenemos también un mapa, ¿no? Que también nos detalla los distintos países que conforman la península del Yucatán y por ende también el territorio de los mayas. No se olviden, están ubicados en Centroamérica. Si no encuentran el término Centroamérica en un examen, cuando nos referimos a Maya puede estar la zona de Mesoamérica, que vendría a ser lo mismo, chicos, ¿sí? Muy bien, sigamos avanzando. Listo. Vamos a ver ahora como punto número 2, hay que conocer la economía de los mayas. Cuando nos hacemos la pregunta, ¿no? ¿Cuál fue la principal actividad económica que tuvo esta civilización llamada maya? Tu respuesta es, o tiene que ser, agricultura. Sí, chicos, la agricultura fue la principal actividad económica de la civilización maya. ¿Sí? Al igual que los incas, y al igual que la gran mayoría de culturas pre-incas del Perú, los mayas también tuvieron como actividad principal la agricultura. Y cuando hablamos de actividad económica o de agricultura, tenemos que ir conociendo primero cuáles son los cultivos más importantes que los mayas desarrollaron. Bueno, uno de los cultivos más importantes viene a ser el cacao. Claro, empleado en la elaboración del chocolate. Ujú. También tenemos el caso del chile. Profe, ¿qué cosa es el chile? El ají. Aquí en quechua le llamamos uchu, ¿verdad? Claro. Ujú. También tenemos aquí el cultivo de la batata. Profe, ¿qué cosa es la batata? La batata viene a ser la papa. Sí, para nosotros papa. Para ellos batata. También ellos domesticaron el algodón, utilizado sobre todo en la textilería para elaborar finas prendas, sobre todo para el sector de la nobleza. ¿Ya? Ya vamos a ir conociendo quiénes conformaban parte de esta nobleza maya. También otro cultivo importante viene a ser el caso de la yuca, que es conocido también como cebase. ¿Ya? No olvidar esto, yuca o cebase. ¿Mm? En resumen, ya está en el intranet, chicos, ¿ya? Si quieren, ustedes pueden ir descargándolo mientras me escuchan. Pueden ir ustedes transcribiendo a su cuaderno, ¿sí? Y el video también va a estar colgado hoy día en la tarde. Sigamos. También tenemos el caso de la yuca. Les decía, la yuca o llamado también cebase, es uno de los cultivos más importantes que los mayas desarrollaron. Por otro lado, tenemos el caso de la vainilla también, ¿sí? Y tenemos la palta, por ejemplo, es otro de los cultivos importantes. Pero uno de los que no te debes olvidar cuando hablamos de maya es este cultivo de aquí. Miren, la parte inferior central, la imagen, es el maíz. Sí, chicos. El maíz, ustedes pueden darse cuenta, el maíz es un cultivo esencialmente maya. Los mayas domesticaron el maíz de forma independiente a la domesticación del maíz en el antiguo Perú. Aquí en el Perú antiguo, aquí en el Perú antiguo, muchos pueblos fueron domesticando el maíz. ¿Ya? Y de forma independiente también en Centroamérica los mayas desarrollaron el cultivo de este alimento. Entonces, ya conocemos parte de los cultivos, ahora hay que conocer cuáles son los métodos que utilizaban sobre todo para cultivar ellos. Claro. Por ejemplo,
Cuando se habla de métodos usados para el cultivo, tenemos el caso del sistema de la rosa o también el sistema de las milpas. Vamos a explicar bien qué cosa es esto, ¿no? Pueden ver la primera imagen, chicos. ¿Sí? ¿Qué observan en la primera imagen? A ver, denme su opinión para tomar en cuenta. A ver, solamente opinión de lo que observan en la primera imagen. A ver. Por ahí. Salcaray dice la tala de árboles. Por ahí su compañero Aarón dice forestación. Sí, Se parece a la deforestación. claro, debería ser el término deforestación, ¿no? Sí, lo que estamos viendo aquí es una de las prácticas del sistema rosa, o también conocida como la quema rosa, que está aquí en la parte derecha superior, no sé si observan. Ahí estoy resaltándolo, pero me parece que no observan el resultado ustedes, ¿no? En la parte superior derecha dice la quema rosa, que consiste en primero talar los árboles, cortas los árboles y después, ¿qué es lo que haces? Quemas lo que queda de los árboles, ¿sí? ¿Para qué, profe? Para las cenizas, lo que obtenías, al mezclarlas con la maleza propia que quedaba en este lugar, esta mezcla formaba parte de un abono, un fertilizante natural que los mayas utilizaban para la agricultura. Pero se han quemado toda esta zona de bosques. Queman, mezclan cenizas con la maleza, obteniendo un abono. Al año siguiente, en esa zona donde ellos han quemado todo esto, van a empezar a cultivar. ¿Entiendes? Y para eso tenían que encontrar una nueva chacra, ¿sí? Una nueva zona de cultivo. Por eso es que eliminaban los bosques para aprovechar ese lugar para sus cultivos. Y este pequeño espacio para sus cultivos se le denomina milpa, ¿ya? En la última parte, en la columna derecha, encontramos este término, milpa. ¿Qué cosa es el milpa? Las milpas son pequeños espacios de tierra que los mayas utilizaban para el cultivo. Estos pequeños espacios de tierra son muy similares a los topos que nosotros mencionábamos en la sociedad inca. No sé si se acuerdan. El Estado le entregaba a una pareja un topo al varón, medio topo a la mujer, para que ellos puedan cultivar. De igual manera, los mayas, el gobierno maya, establecía un reparto de tierras para cada familia. Y esa pequeña porción de tierra, donde ellos iban a empezar a cultivar, se denomina milpa. El problema, el problema es que al talar, al quemar y al sembrar, lo que ellos hacían es, en ese lugar, a lo mucho podías sembrar 2 o 3 años. ¿Por qué, profe? Porque agotabas la tierra, agotabas el nutriente de la tierra. Y eso generaba un problema. Esa tierra se volvía infértil. Ya no podía crecer nada ahí. Profe, pobrecito en la naturaleza. Sí, pobre en la naturaleza. Los mayas no se fueron dando cuenta de que le hacían tanto daño a la naturaleza y que al final ese daño que le hacían a la naturaleza también se revertió en ellos, porque ellos van a sufrir esa consecuencia. ¿Sí? Como no podían sembrar, ¿qué es lo que hacían los mayas? Migraban a otro lugar, buscaban otra área de bosques donde nuevamente practicar la quema rosa, ¿sí? Talar, quemar, mezclar con la maleza y obteniendo un abono, o buscar nuevas tierras de cultivo y practicar nuevamente el sembrío. Pero bueno, ¿no? El problema muchas veces para ellos también fue la escasez de agua, la falta de agua para poder irrigar sus cultivos. Y eso fue, obviamente, eso fue solucionado con el aprovechamiento del agua freática. Profe, ¿qué cosa es el agua freática? El agua freática, o como también se le conoce, agua kárstica, es el agua subterránea. Esta se obtenía del subsuelo, ¿sí? Pero en el caso de Centroamérica, chicos, en la zona de la península de Yucatán, en geografía, tu profesor te hablaba de repente
de que existen muchos cenotes. Entonces, ¿qué son los cenotes? Son una especie de cavernas, ¿sí? Como lo pueden ver en la imagen inicial, en la imagen final, disculpen, en la parte medio, miren, es una zona de bosques, pero debajo de esto encontramos una caverna de agua, llena de agua freática, miren. Y esto en la parte externa se observaría como vemos en la segunda imagen. Miren lo que vemos. Vemos naturaleza y vemos una especie de lago o laguna. Pero en verdad este lago o laguna, si tú te sumerges, vas a ingresar a lo que es parte de una caverna o de un cenote. No se olviden. Los cenotes son una especie de pantanos también, ¿no? donde los, donde los mayas podían extraer agua, pues. ¿Sí? Entonces, con esto se solucionó la escasez de agua para el desarrollo de la agricultura. Entonces, es interesante ver cómo en Centroamérica otra civilización, en este caso los mayas, trata de salir adelante combatiendo los problemas, ¿no? El primero, el poco espacio que tenían para cultivar, y por eso para ampliar su zona de cultivo practicaban la quema rosa y buscaban chacras llamadas milpas, ¿no? En un reparto. Y también combatiendo la escasez de agua, ¿no? Ellos utilizaban el agua freática de los cenotes. Entonces es importante eso, ¿no? Pero también tenemos que mencionar que los mayas tuvieron otras actividades económicas de importancia. Una de ellas viene a ser la pesca, por ejemplo. En otro caso también la ganadería, la crianza de algunos animales. La caza fue una actividad que ellos practicaron también con suma predilección. Era una actividad importante, pero al igual que la agricultura fue la principal actividad económica, el complemento adecuado para esto fue el comercio. Sí, ellos intercambiaban distintos productos utilizando como medio de pago el cacao, por ejemplo. Ahí pueden ver una imagen en la parte inicial, ¿no? Cómo es el árbol del cacao, ¿sí? Y en la segunda imagen, en la parte central superior, también podemos ver el cacao, ¿no? Bueno, también empleaban las plumas de aves como un medio de pago. Incluso las plumas eran utilizadas como parte de la decoración de sus vestimentas. ¿Sí? Ellos creaban una especie de pinchas, ¿no? Para los gobernantes. Entonces, también podemos decir que ellos utilizaban otra forma de pago eh, que vendría a ser el uso de las campanillas de cobre. Como pueden observar ustedes en la imagen final de la parte derecha, ¿sí? En la parte derecha inferior podemos ver esto. Estos son los hallazgos de las famosas campanillas de cobre que se descubrieron en Centroamérica. Estas campanillas de cobre, chicos, juegan un papel de suma importancia. Hay muchos autores que atribuyen a que esas campanillas de cobre reemplazarían junto a las plumas y al cacao a lo que nosotros llamamos monedas, un medio de pago, un bien que podía ser intercambiado de forma universal por cualquier otro bien en la sociedad maya. Y como pueden observar en la parte derecha, la imagen de la parte superior, vemos a una representación de mayas, personas de esta civilización que están navegando. Los mayas fueron por sí unos grandes navegantes. Utilizaban el mar como una vía para poder ampliar su comercio, agilizar su comercio prácticamente. Entonces no hay que olvidar esto sobre los mayas. Sigamos avanzando. Otro de los puntos importantes que tenemos que recordar de la sociedad maya viene a ser ¿sí? Que la sociedad era una sociedad obviamente clasista. Existían dos clases sociales, una clase dominante y una clase dominada. De igual manera, la sociedad era diferenciada. En la parte superior de la pirámide encontramos al Alash-Winik, o también el jefe supremo de una ciudad-estado. Sí, los mayas van a organizarse en ciudades-estado, chicos.
Cada ciudad-estado va a tener su jefe, su Alashwinik. Tenemos debajo de él el Apkin, que viene a ser el sumo sacerdote o sacerdote principal. También tenemos el sector de los militares, como podemos apreciarlos en la parte derecha en las imágenes. Este sector de los sacerdotes, de los militares, se les da el nombre de Nakon y visten con piel de animales. Mira, piel de felinos, de leopardos. Es prácticamente la forma de diferenciarlos, ¿no? También tenemos el caso de la clase dominada, el Batabop, que viene a ser el jefe de una familia. Tenemos también el caso del pueblo, que estaba conformado por agricultores, pescadores, ¿no? Así como también los polón. Profe, ¿quiénes son los polón? Los comerciantes, no te olvides. Este es el grupo que utiliza el cacao, las plumas y las campanillas de cobre como medio de pago. Y en la parte inferior tenemos el caso de los esclavos. Chicos, los esclavos que eran obtenidos principalmente en las campañas militares, resultado de las victorias que los mayas tenían con algún pueblo enemigo, al vencernos, tomaban prisioneros y los convertían en esclavos. No tenían ningún derecho. Incluso los mayas practicaban cada cierto tiempo las llamadas guerras floridas. ¿Qué es una guerra florida? La guerra florida es algo similar a lo que en Esparta, en la antigua Grecia, en Esparta, se practicaba como las criptias. Te explico. Para evitar que el número de esclavos se incremente a tal punto de que se pueda producir una rebelión contra el gobierno maya, lo que hacían en las distintas ciudades-estado maya era, en una fecha determinada, liberaban a los esclavos, a gran parte de los esclavos. Les daban la oportunidad de poder huir, escapar. Después de 5 o 10 minutos, los soldados mayas iban tras ellos a cazarlos. Entonces, esta es una práctica que ellos van a tener, las llamadas guerras floridas. Por aquí tenemos una imagen ilustrativa de la sociedad maya, pues, ¿no? Así como también tenemos que hablar de la política. Sí, observen bien en la parafernalia, en la vestimenta, chicos, ¿sí? Se organizaron en ciudades-estados, ciudades independientes. Políticamente los mayas no tenían entonces a un jefe supremo, sino que había un jefe por cada una de las ciudades-estado. Este era un jefe de carácter religioso. Se llamaba el Alachwinik y pueden ver en la imagen cómo era la vestimenta del Alachwinik, ¿no? Incluso los mayas se tatuaban o se pintaban la piel, ¿no? Como muestra de su alcurnia, de su rango militar alto. El tatuaje es muy practicado por el sector de los sacerdotes, como también por el sector de los militares, chicos, y les da un prestigio social. Ahora, entonces, no hay que olvidar que no existía un emperador, un rey maya, sino que en cada una de las ciudades mayas existía un jefe llamado el Alachwinik. Es un jefe religioso, por lo tanto, el tipo de gobierno que tuvieron los mayas es un gobierno teocrático, un gobierno dirigido por sacerdotes. No hay que olvidar eso. También nosotros tenemos que hablar de algunos aportes culturales que los mayas han tenido y que han dejado en la historia. Uno de estos grandes aportes es la arquitectura, muy similar en características a la arquitectura inca. ¿Por qué? Porque utilizaban bloques de piedra de gran tamaño, eso le llamamos megalítica. Si ubicábamos el punto central de la construcción y observábamos hacia la derecha y hacia la izquierda, las construcciones mayas eran simétricas. Ahora, hay una diferencia con los incas. Si en el caso de los incas las construcciones tenían la forma trapezoidal, en el caso de los mayas las construcciones van a tener la forma piramidal. Van a ser construcciones de carácter piramidal. Como pueden ver, el templo más importante está en la parte izquierda inferior, se denomina Chichen Itza, ¿no? La deben haber visto, obviamente. ¿Por qué? Porque hoy en día es importante
Chichén Itzá, chicos. Mientras me lo van escribiendo, ¿no? Vamos a continuar. Esta construcción no solamente se caracteriza por ser piramidal, sino también por ser escalonada y ser trunca. ¿Qué significa trunca? De no terminar en vértice, ¿no? De ser construida hasta la mitad. Muy bien, Fabricio, porque en la actualidad esto es considerado una maravilla del mundo moderno, del mundo actual, ¿verdad? En el mapa podemos ver cómo en la península de Yucatán, territorio maya, se fueron estableciendo distintas construcciones de este tipo, piramidal, trunca, escalonada, ¿no? Varias. Pero vamos a tener que diferenciarlos, chicos. Si hablamos de la evolución histórica de los mayas van a tener dos grandes periodos de la historia. El imperio antiguo, o antiguo imperio también, llamado, y el imperio nuevo, o nuevo imperio, como también se le conoce. Y durante cada uno de estos periodos se van a edificar construcciones mayas. Por ejemplo, durante el antiguo imperio se construyó el templo de Copán, el templo de Tikal y el templo de Palenque. ¿Sí? En Palenque se ha hallado algo muy importante, la tumba de un gobernante maya llamado el rey Pacal. ¿Ya? Ya vamos a hablar en unos instantes acerca de esto también. Tenemos el caso también del templo nuevo, o disculpa, del imperio nuevo, donde encontramos nuevos templos. Por ejemplo, Mayapán, totalmente maya, ¿verdad? Mayapán en su nombre. Chichen Itza, lo que estamos viendo en la parte inferior izquierda, que es el templo principal al dios Kukulcán. Profe, ¿quién es Kukulcán? Ya lo vamos a conocer en unos instantes. También tenemos aquí Uxmal, ¿ya? Es otra de las construcciones del Imperio Nuevo. Bueno, continuando, por ejemplo, aquí observamos los hallazgos que se encuentran justamente al descubrirse la tumba del rey Pacal. Es una de las tumbas mayas más importantes, ¿no? Entonces, cuando nosotros observamos esto, podemos decir que eh, podemos ver primero en la imagen inicial cómo estos templos no solamente eran usados como templos, sino también eran tumbas. Tumbas, obviamente, para el sector de los sacerdotes, para ellos, destinadas para la élite, no para el pueblo. Eran tumbas individuales, donde el sarcófago principal del gobernante, ¿sí? Del ala en este caso del jefe de una ciudad, estado maya, se encontraba en el centro, en la parte inferior, como pueden ver en la imagen. Ahora, ¿qué es lo que se ha hallado dentro de la tumba del rey Pacal? No solamente su cuerpo, ¿no? Que justamente aquí en la parte inferior izquierda tenemos la representación del hallazgo, ¿sí? Totalmente vestido de color rojo, con una máscara de oro mezclado con cobre. Eso recordarán, en el Perú antiguo se le conoce como, con el caso de la tumbaga. La tumbaga es la mezcla o la aleación de oro y cobre. Así como también dentro de su tumba encontramos su propia representación en algunos frisos que se encuentran sobre las paredes, como podemos observar en las imágenes de la parte inferior. Entonces, por eso Palenque es muy visitado. Es un museo hoy en día donde se observan los restos descubiertos del rey Pacal, así como también finos objetos de oro, de plata, esculturas en piedra que los mayas edificaron también. Y bueno, cuando hablamos de religión maya, tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. Los mayas fueron politeístas. ¿Qué significa eso? Que adoraban a varios dioses, ¿no? Por ejemplo, en la parte derecha de la diapositiva podemos observar parte de estas deidades, ¿no? Además de esto, los mayas eran panteístas. ¿Profe, qué significa esto? Que rendían culto a las fuerzas de la naturaleza. Sí, los mayas adoraban a las fuerzas de la naturaleza, adoraban a la lluvia, por ejemplo, ¿sí? Quien era llamado Chaat. No sé si lo pueden observar. El dios de la lluvia, Chaat, está representado en la parte superior derecha, en esa imagen, Chaat. Así como también adoraban al viento, por ejemplo.
Y el viento era su dios principal. Está en en las imágenes, en la parte superior central. El dios del viento es ese, Kukulkan, también conocido como la serpiente emplumada. Miren el detalle de la forma para que puedan darse cuenta por qué le llaman la serpiente emplumada. Por eso, como adoraban al viento, a las lluvias, a las fuerzas de la naturaleza, por eso decimos que la religión maya es panteísta. Algunos otros dioses que ellos adoraban eran Anapku, por ejemplo, es el último dios que está representado ahí en la parte inferior derecha, no sé si ven, es considerado el dios creador, está descrito en el libro del Chilam Balam, es uno de los textos mayas más importantes. ¿Profe, que los mayas tuvieron escritura? Sí. Profe, ¿ni los incas tuvieron escritura en los mayas? Sí, sí, muchachos. Es una diferencia grande con los incas, pero ya después hablaremos de esto. Uno de los textos sagrados era el Chilam Balam, y y también este dios aparece representado en el calendario o en el disco solar. Ya vamos a hablar cuál es ese calendario. ¿Sí? Hay un dios de suma importancia que es el primero en la parte superior izquierda, es el dios Itzama. Ese es el dios civilizador, considerado también como el dios que representa el tránsito entre el día y la noche, es el dios del cielo, el hijo, el hijo de, el hijo de este personaje o de esta deidad, bueno, él viene a ser hijo del creador, de Anapku, así como también, así como también él es el inventor de la escritura y también del calendario. No hay que olvidar eso, por favor, chicos. ¿Ya? Ahora, les estaba diciendo lo siguiente, ¿no? Adoraban también a la lluvia, pero también a la muerte. Sí, el dios de la muerte es este que aparece en la parte inferior izquierda. No sé si lo ubicas. Se llama Apush, el dios de los muertos. Representa la muerte y era un dios también, imagínense. Ahora vamos a continuar viendo una de las prácticas rituales más conocidas en la sociedad maya, el juego de la pelota. El juego de la pelota era un ritual que se practicaba al elegir dos equipos, ¿sí? Conformados cada uno por 5 jugadores como máximo. ¿Ya? Posiblemente también se empleaban 4 jugadores en cada uno de los equipos. La pelota que se usaba en este juego era la pelota de caucho. El objetivo era insertar o atravesar la pelota en los arcos. Si ustedes observan, los arcos se encuentran no en las partes laterales, en la imagen inferior izquierda, en la parte derecha y en la parte izquierda, ¿sí? A los costados, pero no utilizarías los pies, solo emplearías los codos y las caderas para poder desplazar esta pelota de caucho. Se daba un tiempo, obviamente, límite al enfrentamiento y al culminar, el equipo que perdía el encuentro pasaría a ser decapitado. Sí, todos los miembros del equipo que perdía eran sacrificados en honor a los dioses. Entonces esto era jugarte la vida en una cancha, ¿no, chicos? Igual que ustedes cuando hacen su apuesta de 50 céntimos, ¿no? Un sol por cabeza, se juegan la vida, ¿verdad? ¿No? De igual manera, los mayas, mejor dicho, de los mayas, literalmente sí se jugaban la vida. Pero bueno, no es la única práctica religiosa, ¿no? Aquí podemos ver más, ¿no? Sobre el campo de juego, ¿no? El área, las dimensiones, el peso de la pelota, ¿no? 4 gramos, ¿no? Para que puedas informarte un poco más de esto. Pero bueno, no se olviden el juego de la pelota maya. Otro ritual que ellos tenían era el de los sacrificios humanos. Miren estas imágenes, ¿no? Donde el Alash Winik, el jefe sacerdote de la ciudad, era el que dirigía las ceremonias en honor a los dioses. Se sacrificaban animales, leopardos, y el hombre o el jefe le retiraban la piel y se la ponía, se cubría,
piel, igual que en el sector de los militares. Utilizaban máscaras para este tipo de ceremonias. O también tenemos el caso de los sacrificios a prisioneros, a quienes los terminaban pintando de color azul o del color turquesa, los llevaban a la parte alta de la construcción y como vemos en la imagen de la parte central superior, le arrancaban el corazón. Pero si quieres saber un poquito más de este detalle, eso lo veremos cuando volvamos. Chicos, tenemos 5 minutitos de receso, ¿sí? Y en 5 minutos nos conectamos. 5, por favor, 9:15, sean puntuales, ¿sí, chicos? Y alisten también sus preguntas. Chicos, escucharon, ¿verdad? 5 minutos.